Cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Castro Espinosa y soy el líder del semillero de investigación Farmefi, semillero de investigación en farmacia y epidemiología. Soy químico farmacéutico y epidemiólogo. Hoy les voy a presentar un tema importante en el desarrollo de cualquier propuesta de investigación y es el planteamiento del problema. Plantear el problema de investigación en un proyecto inicia desde concebir la idea de investigación. Esta concepción puede hacerse a través, por ejemplo, de una lluvia de ideas cuando desconocemos exactamente qué es lo que vamos a estudiar. De esta manera podemos entonces, a través de la lluvia de ideas, identificar alguna de ellas en las cuales profundizaremos más adelante en nuestro tema de investigación. De esta manera podemos plantear nuestro proyecto de investigación afinando y estructurando de manera formal esa idea que queremos llevar a cabo. Para desarrollar el problema de investigación, entonces, debemos tener en cuenta algunos aspectos, tales como que este problema de investigación es susceptible de ser resuelto, pues vamos a emprender un proyecto de investigación en el cual esperamos finalmente resolver aquel planteamiento, pregunta de investigación que nos hemos propuesto. Tener en cuenta que contamos con los medios para resolver, medios físicos, tecnológicos, de recursos humanos, de insumos, equipos, en fin. Que este aporte al área de estudio definitivamente debe aportar al conocimiento, generando nueva información en esta área de investigación o en el tema en el que estamos abordando. Debemos tener en cuenta si es un problema nuevo identificado o si ya hay trabajos. Hay que considerar que no necesariamente pueda que sea un tema en el que nadie haya trabajado, sino que es posible que haya sido abordado, pero desde diferentes concepciones. Las soluciones, poder tener la capacidad de brindar soluciones a esta situación, a este planteamiento del problema, e incluso generar hipótesis que nos permitan explicar y que más adelante podamos resolverlas a través de la aplicación de la metodología. En ese sentido, el problema de investigación debe definirse para poder indagar en el estudio lo que se pretende resolver en este caso. Toda investigación trata de entender o dar respuesta a un problema, por tanto debe indicar en este cuál es exactamente el problema que se está abordando, que se quiere resolver, cuál es la importancia, tanto teórica como práctica, de este problema, y esto nos indica qué tan importante puede ser. En este sentido es importante delimitar entonces el problema. Una delimitación que puede ser desde diferentes niveles, puede ser conceptual, espacial o temporal. Conceptual, generándonos preguntas tales como ¿qué quiero investigar? ¿A quiénes voy a dirigir ese estudio? Espacial, ¿dónde realizar la investigación? ¿En qué lugar, contexto, ubicación geográfica, física? Temporal, relacionada con el tiempo, ¿cuál es la franja de tiempo de la investigación? ¿Desde dónde hasta dónde? De esta manera podríamos estructurar entonces con estos tres niveles, conceptual, espacial y temporal, la pregunta de investigación que está adherida a nuestro planteamiento del problema. Con respecto a esto, planteándonos a manera de ejemplo, podemos tener el caso del planteamiento, la delimitación conceptual, definiendo, por ejemplo, el problema o el tema tuberculosis. Desde el punto de vista espacial, podemos definir entonces un municipio, como por ejemplo el municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, y con respecto al nivel temporal, podríamos definir una franja de tiempo que vaya del 2015 a 2019. Con estos
tres niveles podríamos construir una pregunta de investigación que sería: ¿cuál es la prevalencia de tuberculosis en habitantes del municipio de Ginebra entre 2015 y 2019? Fíjense que en este caso estamos definiendo, teniendo en cuenta los tres niveles: conceptual, espacial y temporal. Al construir y tratar de entender nuestro problema de investigación, nosotros podemos emplear, por ejemplo, los árboles de problemas, en el que, como vemos en esta representación gráfica, tenemos el problema central, tenemos que constituye pues el tallo de ese árbol, tenemos las causas que constituyen las raíces de ese árbol y los efectos, que serían las ramas y hojas de ese árbol. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar nuestro problema, pero a su vez, cuáles son las causas que llevan a que se presente ese problema, y ese problema a su vez, qué efectos o consecuencias puede generar. Es importante tener los diferentes contextos en los cuales se desarrolla el mismo problema. Ese problema que nosotros queremos abordar puede tener diferentes contextos que van desde lo mundial o internacional, lo continental, lo nacional, lo regional y lo local. De esta manera podemos entonces ese problema contextualizarlo. Tenemos que tener en cuenta que sobre cualquier tema puede interesar saber cómo se presenta ese tema o ese problema de investigación en los diferentes ámbitos, como antes había mencionado. En ese sentido, los ámbitos de la investigación, hay que tener en cuenta que las razones por las que el tema de investigación no se le dé un alcance en estos diferentes niveles podrían ser, por ejemplo, que el fenómeno se presente únicamente en una zona. Por ejemplo, el efecto de una bomba nuclear, la aparición de enfermedades productos de un contaminante químico, de un alimento al que se expusieron en un momento dado y en una área determinada. Es decir, en estas condiciones es posible que no se tengan antecedentes en otras áreas de ese mismo problema de investigación. O cuando se quiere estudiar una situación en una población específica, por ejemplo, los patrones de comportamiento de una tribu indígena con características únicas en el mundo. Es decir, esa población es única y quizás su patrón de comportamiento es único con respecto a cualquier población en el mundo. Entonces, estas son algunas de los ejemplos que podríamos tener en cuenta en el caso de que no tengamos referentes en diferentes ámbitos o niveles de este tema de investigación. Relacionado con la fuente de información, que es importante en la construcción del proyecto de investigación y específicamente nuestro planteamiento del problema, es importante identificar fuentes que sean confiables. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los autores u organizaciones que sean reconocidas y que hayan trabajado en nuestro tema de investigación. Entonces podemos buscar fuentes como en Google Académico, en Scopus, en ResearchGate. Son algunas de las fuentes en las que podemos identificar autores, y allí podríamos identificar aquellos que sean más citados o reconocidos en el tema. Entonces estos autores nos pueden dar una luz de el estado del arte de nuestro tema de investigación, y seguramente los tendremos en cuenta para nuestro proyecto. Esto mismo lo podemos hacer entonces para el caso de las entidades o instituciones que tan citadas sean en este sentido. Podemos tener entonces diferentes entidades u organizaciones de importancia a nivel mundial o internacional, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, en fin. Son algunos de los entes de impacto internacional que podríamos tener en cuenta en nuestra investigación. A nivel nacional, en Colombia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social, son algunos de los ejemplos de entidades a nivel nacional importantes en un proyecto de investigación.
Desde el punto de vista regional o local, por ejemplo, para el Valle del Cauca tenemos la Gobernación del Valle del Cauca y su Secretaría de Salud Departamental, tenemos la Unidad de Ejecutoria de Saneamiento del Valle y pues otras entidades. Son estos entonces diferentes entes en los diferentes ámbitos o contextos que pueden servirnos de referencia para la construcción de nuestro planteamiento del problema. Aquí le voy a presentar un ejemplo en el que podemos incluir artículos o estudios en los diferentes niveles. En este trabajo, cuyo tema es el consumo de antibióticos, podemos tener este artículo que les muestro aquí. Es una investigación que tiene que ver con la tendencia en la utilización de antibióticos en otros países de América Latina. Entre esos 8 países se encuentra Colombia. Entonces, aquí podemos ver este tema reflejado a nivel internacional. El consumo de antibióticos en varios países, entre esos Colombia, que es el que nos interesa. Después tenemos otro artículo, también relacionado con el consumo de antibióticos, titulado Dispensación de antibióticos de uso ambulatorio en una población colombiana. Entonces es un tema muy similar, tiene que ver con consumo de antibióticos, pero en este caso a nivel nacional. Es un ámbito más restringido a nivel de Colombia. Hay diferentes departamentos y ciudades de Colombia, entre esas incluida Santiago de Cali. Este artículo, consumo antibiótico a partir de las ventas en droguerías en Santiago de Cali, Colombia, entonces ya nos habla más desde un ámbito local. Es el mismo tema, consumo de antibióticos, pero ya más localizado, está más centrado en el municipio, en el área que nos interesa. Entonces este es un ejemplo de diferentes artículos hablando del mismo tema, pero en contextos diferentes, desde lo internacional, lo nacional y lo local. Nosotros con esos artículos podemos construir una tabla en la que describamos estos artículos. Es una metodología recomendada para poder estructurar todas las fuentes bibliográficas con las que contamos. En esta tabla registro los 3 artículos en cada uno de sus ámbitos. A manera de ejemplo, vemos aquí a nivel internacional el artículo que les mencionaba de los consumos antibióticos en 8 países de América Latina, los autores, el nombre de la revista, el año de publicación y los participantes. Entonces podemos ver allí países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces, ahí está Colombia dentro de ese estudio. A nivel nacional, dispensación de antibióticos de uso ambulatorio en una población colombiana, los autores, la revista, el año de publicación y las ciudades en este caso: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira. Aquí tenemos entonces a Cali dentro de ese estudio. A nivel local, consumo de antibióticos a partir de las ventas en droguerías en Santiago de Cali, Colombia. Los autores, la revista, el año de publicación y los participantes son 19 comunas de Cali. Entonces ya estamos más a nivel local analizando este. Entonces, con respecto a la fuente de información, estas son importantes porque nos permiten construir los antecedentes de nuestro tema de investigación. Es una revisión de la literatura relevante y reciente sobre el tema que trata de resolver. Definitivamente debe ser más constituida por literatura primaria, tales como artículos de revistas científicas, ojalá publicadas recientemente. Se coloca como ejemplo los últimos 5 años, pero cada autor, institución o entidad definirá qué es reciente para él. Ideal en revistas reconocidas, indexadas. Menos frecuente en literatura secundaria, tales como tesis, memorias de congreso, resúmenes de un tema o libros. Revisar entonces bases de datos,
en donde podemos extraer toda esta información. Aquí aparecen algunas de ellas. Gestores bibliográficos, Mendeley, Zotero nos permiten organizar nuestras referencias bibliográficas y poder citarlas. Los antecedentes en el problema de investigación deben indicar entonces qué se conoce del problema hasta el momento. Debe incluir de alguna manera soluciones que han sido probadas y tener en cuenta tanto resultados positivos como negativos. ¿Qué falta por conocer o probar en relación al problema que se trata de resolver? ¿Cuál es entonces la brecha del conocimiento? O sea, ¿qué es lo que hace falta por abordar para poder entender esa situación? Aquí es donde podemos nosotros encontrar nuestro tema o nuestro problema de investigación puntualmente. Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. La pregunta de investigación nos dice qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Por eso es importante plantear adecuadamente la pregunta de investigación y que ésta se encuentre ligada o relacionada con el título que nos compete. El problema debe estar formulada de manera clara y sin ambigüedad. Debe diferenciarse la voz de los autores de los artículos que se mencionan de la postura personal de quien escribe. Es decir, nosotros en nuestra revisión bibliográfica vamos a encontrar fuentes de otros autores, pero debemos tener claro cómo identificar lo que nosotros decimos versus lo que los otros autores plantean. En el contenido, aunque no necesariamente en este orden, para el planteamiento del problema podemos tener entonces la magnitud del problema, qué tanto impacta ese problema, la magnitud de las consecuencias negativas del problema, expresados en datos, en cifras que muestren el impacto de este problema, lo que se sabe del problema, los hallazgos de la investigación en forma sintética. En esa búsqueda de referencias de otros autores, identificar qué es lo que hasta el momento se conoce sobre el tema, lo que todavía no se sabe, es decir, lo que decíamos ahorita, la brecha del conocimiento, y allí plantearnos entonces una pregunta de investigación. Aquí aparece un texto en el que se describe un planteamiento del problema. Aquí podemos ver entonces cifras que nos muestran esa situación. De alguna manera nos muestra lo negativo o las consecuencias de ese problema. Esta es la continuación de ese planteamiento. Se plantea el contexto tanto internacional como nacional del problema. ¿Qué datos hay sobre ese problema en estos diferentes niveles? El contexto local en este caso, cuál es la situación local del problema, que es donde vamos a ejecutar nuestro estudio, y finalmente cuál es nuestra pregunta problema. La pregunta de investigación, pregunta problema, la colocamos normalmente al final del problema, el planteamiento del problema, y es escribir a manera de pregunta el título de investigación, por lo general. Debe haber entonces una relación entre estos tres elementos importantes y columna vertebral de nuestro proyecto. El título, la pregunta, que sería plantear el mismo título en forma de pregunta de investigación, y el objetivo general, que tiene que ver entonces con plantearnos este título, pero empleando verbo en infinitivo. Aquí aparecen dos ejemplos de la relación que podríamos tener entre estos tres elementos: título, pregunta y objetivo general. Por ejemplo, si nuestro título es prevalencia de malaria en habitantes del Valle del Cauca, podríamos plantearnos una pregunta como ¿cuál es la prevalencia de malaria en habitantes del Valle del Cauca? Si vemos, la diferencia es ligera y es quizás redactar a manera de pregunta el mismo título. Con respecto a este mismo ejemplo, pero el objetivo general, podríamos tener determinar la prevalencia de malaria en habitantes del Valle del Cauca. Si nos damos cuenta, el contenido es muy parecido y estamos agregando en este caso un verbo en infinitivo. El otro ejemplo dice factores asociados a desnutrición en niños entre 5 y 10 años del municipio de Palmira. Ese es el título. La pregunta de investigación podría ser ¿cuáles son los factores que se asocian a desnutrición en niños entre los 5 y los 10 años de edad en el municipio de Palmira?
Y por su parte, el objetivo general, establecer los factores que se asocian a la desnutrición en niños entre los 5 y los 10 años de edad del municipio también. Entonces vemos allí cómo estos tres elementos se encuentran entrelazados y es importante porque nos muestran esa tríada cómo se encuentra conectada. Gracias por la atención y esperamos seguir compartiendo videos relacionados con temas de investigación en nuestro canal. Hasta pronto.